Abrimos nuestra Biblia en Jonás, capítulo 2. El capítulo se llama la oración de Jonás. Y bueno, como dicen las series de Netflix, en el capítulo anterior vimos a Jonás que se quedó en el fondo del mar. Ok, entonces bueno, pues vamos a orar por Jonás a ver qué le pasa. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos estar delante de ti, Padre. Ten misericordia de mí, Señor. Cuida mis labios, Padre. Que este mensaje que hoy vamos a exponer sea tu verdad y no la mía. Sean tus pensamientos y no los míos. Sea tu Santo Espíritu el que conquiste nuestro corazón, Señor, y podamos entender tus verdades, podamos entender y conocerte más, Padre Santo. Gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, así es, Jonás se quedó en el estómago, en el vientre, dice, del gran pez. ¿Sí? Vamos a lo largo de este mensaje, lo que nos vamos a llevar como mensaje final es: la salvación es de Jehová y nunca la salvación va a ser por el hombre. Sí. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Es Jehová, es Dios, a través de Jesucristo, el que da la salvación. Y como siempre, como veíamos ahorita en el curso de finanzas, Dios es un Dios que planea todo. Dios es un Dios que no tiene para Él imprevistos. Él sabía muy bien que Jonás iba a irse al otro lado, ¿sí? Como dijo el pastor Miguel Núñez, ¿verdad?, que le dijo a Jonás: ahí nos vemos en Nínive, yo allá te espero, ¿sí? Si vas en barco, en ballena, no importa, allá vas a ir a dar. Y efectivamente, ¿verdad?, Dios es un Dios que planea todo. Y dice el versículo que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Versículo 17 del capítulo 1 dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Sí? Y este capítulo 2, en donde empieza Jonás adentro del vientre del pez, nos revela tres aspectos importantes respecto de Jonás. El gran apuro que tuvo Jonás en el interior del gran pez. Esta oración describe el gran sufrimiento por el que él pasó, cómo se sintió. Llegó a sentirse hasta desechado por Dios. ¿Sí? Pero dentro de todo eso también nos muestra el ánimo que cobró Jonás, con la seguridad de que Dios Todopoderoso lo iba a proteger. ¿Sí? Hay muchos salmos en la Biblia que hablan de la angustia humana
pero que también hablan de la seguridad de la protección del Señor. ¿Sí? Y el tercer aspecto es la liberación de Jonás del interior del pez. Aún para un cristiano, aún la muerte puede ser una liberación. Dejas este mundo para ir a la presencia del Señor. En alguna ocasión me tocó ver una película de los campos de concentración de los nazis, donde había dos hermanas, una creyente y otra no. Y la hermana creyente le predicaba a la hermana no creyente. Pero el punto máximo de la película es cuando la creyente le dice a la hermana: mañana el Señor nos va a liberar. Ya habló conmigo, ya sentí su mensaje. Mañana el Señor nos va a liberar. Y resulta que efectivamente el Señor las libera a las dos. La no creyente sale viva y la creyente sale muerta. El Señor la había liberado. Y ese hecho sirvió para la conversión de la hermana no creyente, que se dedicó a predicar el evangelio de salvación del Dios que todo lo puede y el Dios que nos libera. No debemos, como cristianos, temer a la muerte, porque como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, deseo ya estar con el Señor, pero todavía me falta algo de estar aquí con ustedes. ¿Sí? Entonces, la liberación del interior del pez, en este caso, pues fue para que continuara Jonás con lo que Dios le tenía encomendado. Este libro también nos habla, este capítulo 2, de cómo Dios preserva la vida de Jonás. Y al preservar la vida de Jonás, Dios tenía en mente tres cosas: que Jonás fuera un testimonio fehaciente de la gran misericordia de Dios. Ese hombre que en primera instancia su deseo fue alejarse de Dios, inclusive llegó a pagar dinero para alejarse de Dios. Sí, cuando paga el boleto para irse a Tarsis, imagínate, pagar para alejarse del Señor. Me vino a la mente el poema de Sor Juana, que más o menos dice, refiriéndose a una mujer que practica la prostitución. Palabras más, palabras menos, dice: ¿y quién es más de culpar, aunque ninguno bien haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Y ahí tenemos a Jonás, ¿sí? Ese testimonio fehaciente de la misericordia de Dios al preservar la vida de Jonás. El segundo punto es: Dios sabía el éxito que iba a tener Jonás en su predicación. Dios lo sabe todo. Dios iba a guiar al corazón de Nínive al arrepentimiento. ¿Sí? Y la tercera, no menos importante, es el famoso y célebre tipo de Cristo que íbamos a ver en Jonás. Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. En Mateo 12:40 dice:
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los dos, Jonás y Jesucristo, se iban a levantar. Jonás para predicarle a los gentiles y Jesucristo para encomendar la gran comisión para el mundo gentil, la predicación del Evangelio. ¿Sí? También la similitud que tiene Jonás con el pueblo de Israel, la comparativa es asombrosa. Tanto Jonás como el pueblo de Israel fueron escogidos por Dios. Tanto Jehová como el pueblo de Israel fueron comisionados por Dios. Ambos también fueron desobedientes a Dios. Jonás y el pueblo de Israel fueron disciplinados por Dios. Jonás y el pueblo de Israel, en medio de esa disciplina, reconocieron a ese Dios amoroso y misericordioso que tú y yo conocemos. Jonás y el pueblo de Israel fueron milagrosamente preservados por Dios, porque nosotros sabemos que en la antigüedad, cuando un pueblo era conquistado por otro, prácticamente desaparecían sus creencias, sus costumbres y sus estilos de vida para adaptarse a las circunstancias del pueblo que los había conquistado. Pero en este caso no fue así. En el caso del pueblo de Israel, fueron milagrosamente preservados por Dios y devueltos a Jerusalén a reconstruir muros y el templo. Pues bien, esta es la importancia de este capítulo y la oración tan tremenda de Jonás. No sé si alguna vez nos habremos encontrado en una situación parecida a la que se encontró Jonás. ¿Sí? Normalmente lo que ocurre aquí con nosotros los cristianos es que si dejas de ir 3 o 4 semanas al culto, como que ya la siguiente ya te pesa, y ay, ¿ahora cómo voy? ¿Qué me van a decir los hermanos? ¿Sí? Y empiezas tú a pensar en lo que te van a decir los hermanos, en lugar de pensar que ahí está Dios con los brazos abiertos, siempre esperándote, siempre esperando que te pongas a cuentas con Él por los pecados cometidos. Porque Él, si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, Él va a preservar tu vida a pesar de todo. A pesar de todo, Él va a preservar tu vida. Quédate con esto en tu mente y en tu corazón. Él te va a ir guiando. ¿Sí? Todas las decisiones que tú crees tomar, si eres en realidad un cristiano, van a redundar en que las va a utilizar el Señor para preservarte y para que perseveres en el camino al encuentro con Él. Si bien comentamos la semana pasada que a Jonás, al tratar de huir de Jehová, se le había olvidado el Salmo, ¿cuánto dijimos? 139, versículo 7. Si bien comentamos eso, pues ahora resulta que la plegaria de Jonás está plagada de salmos.
La plegaria de Jonás está plagada de salmos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tomen ahí sus Biblias y pongan el Salmo 121. Y empezamos. Jonás 2, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová. Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia. Vamos al Salmo 42, 7. Versículo 3. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Salmo 42, 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 31, 22. Jonás 2, versículo 4. Desechado soy de delante de tus ojos. Salmo 31, 22. Cortado soy de delante de tus ojos. Vayamos ahora al Salmo 69, 1. Jonás 2, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Salmo 69, 1. Las aguas han entrado hasta el alma. De ahí nos vamos al Salmo 18, 6. Versículo 7 del capítulo 2 de Jonás. Y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Salmo 18, 6. Y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. De ahí vamos al Salmo 116, versículo 17. Y este lo confrontamos con Jonás, versículo 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Salmo 116, 7. Te ofreceré sacrificios de alabanza. Y la más importante y enseñanza que nos vamos a llevar hoy. Salmo 3, versículo 8. Con este mismo versículo 9 dice, la salvación es de Jehová. Tanto el versículo 9 como el Salmo 3, versículo 8 dicen exactamente lo mismo. Vaya que si era un profeta de Dios. Vaya que estaba conectado con Dios por medio del Espíritu. A veces nosotros cometemos errores y nos alejamos del Señor. Pero si en nuestra vida hemos sido unos cristianos que hemos tratado de ser obedientes en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a las enseñanzas del Señor, en esos momentos de angustia, estas plegarias van a venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Con que te acuerdes de la oración de Pedro cuando se estaba hundiendo. 2 palabras: Señor, sálvame. ¿Sí? Y ahí empieza todo. Reconozcamos al Señor. Siempre es oportuno, a pesar de que uno pueda tener en el pensamiento y en el corazón que está muy alejado. También comentábamos, el hijo pródigo tocó fondo, pero la gran misericordia de Dios lo fue guiando al arrepentimiento, a reconocer a Dios, al Padre. Sí. Jonás estaba consciente de que lo que le estaba sucediendo en esos momentos no era una cosa fortuita, no era una casualidad. Él sabía que era Dios. Y tú y yo como cristianos también debemos estar conscientes que Dios interviene en nuestras vidas.
vidas y que hacemos cosas a veces que no le gustan y nos suceden cosas a veces que no nos agradan, pero debemos entender que la mano del Señor está tratando con nosotros para probarnos, para disciplinarnos y para bendecirnos. Esa es la confianza que tenía Jonás en Dios y es la confianza que nosotros debemos tener en ese Dios. ¿Sí? Él sabía que su desobediencia lo había llevado hasta ahí, pero como dijo Job, Jonás también sabía en quién había creído. En los versículos del 2 al 6, Jonás nos muestra la desesperación que sintió. Una desesperación que lo llevó al punto de pensar que podría morir. Y aún así, y a pesar de ello, él muestra su confianza y esperanza en el Señor. Y dentro de estos versículos cargados de aflicción, tal vez de miedo, ¿sí?, dentro de toda esa desesperación que él sentía, el versículo 2 dice: invoqué a Jehová y él me oyó. Este término de escuchar, de oír, en el hebreo no es un término que ahí se quede. En el hebreo significa que existe una respuesta para lo que se te está pidiendo. ¿Sí? Si vemos algunos pasajes de la Escritura donde dice: y el Señor escuchó, ese término quiere decir que no nada más te oyó. Ese término quiere decir que Dios comienza a actuar. ¿Sí? Entonces, este término aquí de Jonás que dice: él me oyó, quiere decir que él tenía la confianza de que Dios le estaba respondiendo en ese momento a Jonás. Versículo 4 dice, cuando está ya pensando que se va a morir, en el versículo 4 dice: desechado soy de delante de tus ojos. E inmediatamente después dice: mas aún veré tu santo templo. Y en el versículo 6 dice: mas tú sacaste mi alma de la sepultura. Dentro de toda su desesperación, dentro de todo su temor, dentro de toda su conciencia que había desobedecido al Señor, él tiene confianza en la grandeza y en la misericordia de Dios. No importa cuál sea tu situación, no importa cómo te sientas, lo que debes tener siempre en tu mente es que la presencia del Señor está contigo y Él no te va a dejar y Él no te va a abandonar. Va a estar como lo prometió, va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En los versículos 5 y 6 contienen una descripción de la condición de Jonás. Dice el 5: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. La Escritura nos enseña que los cerrojos los pone Dios y los quita Dios. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aún estando y habiendo sido tragado por el pez, y la Escritura dice 3 días y 3 noches, yo creo que sí debió haber llegado un momento en que Jonás había dicho: ¿por qué no me muero? Si ya
estoy aquí dentro del pez. Él sabía que Dios todavía tenía planes para él. Él sabía que Dios le estaba preservando la vida. Es por eso que en medio de toda su desesperación, él estaba descansando en el Señor. Y así como el hijo pródigo se levantó y fue a su padre, así Jonás sabía que Dios de alguna manera lo iba a liberar. Si a veces nos sentimos alejados de Dios por alguna situación, debemos tener confianza en que podemos ponernos a cuentas. El hijo pródigo no pensó, y será bueno que vaya, me irá a perdonar mi papá después de lo que hice. No pensó en eso. Él pensó en ponerse a cuentas con el Padre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa es la conducta que nosotros debemos tener. ¿Sí? Tener la confianza del Dios perdonador. Cuando aquí confesamos nuestros pecados, ¿qué decimos? Si tú has confesado con todo tu corazón tus pecados y te has arrepentido, la Escritura dice que el Señor te ha perdonado. Pero debemos ser conscientes que esto no está aquí para llevar una vida desordenada y decir, bueno, pues al cabo el Señor me va a perdonar. No, no te confundas, hermano. No te confundas. Si llegas a pensar eso de que no, yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo el Señor me va a perdonar, primero pregúntate si realmente eres cristiano. Un cristiano se entristece cuando peca. Un cristiano lucha contra el pecado. Un cristiano clama a Dios para que lo rescate de cualquier tentación. ¿Sí? Entonces hay que tomar la determinación de reconciliarnos con el Padre cuando nos sentimos alejados de Él. Hay que tomar la decisión de animar a cualquier hermano que vemos que está en una condición de alejamiento, buscarlo, hablar con él para tratar de convencerlo, sembrar la semilla y Dios hará la obra, y pedir por él en oración. Por eso tenemos grupos de oraciones aquí, para clamar por esas personas, familiares nuestros inconversos, familiares nuestros alejados, y esa oración está persistente y persistente y persistente. ¿Sí? Como la viuda ante el juez que le dice: hazme justicia, y estaba persistiendo y persistiendo y persistiendo, hasta que el juez dijo: bueno, pues no es porque me caiga bien la viuda, o no es porque se merezca que yo le haga justicia, sino lo voy a hacer para que ya termine ella de estarme aquí pidiendo justicia. Efectivamente, hay que estar persistiendo en la oración por nuestros familiares, siendo ejemplos con ellos, siendo ejemplos de Dios. Y bueno, pues aquí Jonás, en la parte ya final, llega también al arrepentimiento, llega también a ponerse a cuentas con el Señor, llega también incluso a criticar a los que siguen los ídolos, una idolatría ajena. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, refiriéndose a la misericordia de Dios. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré
sacrificios. Pagaré lo que prometí. Así que Jonás pone de manifiesto que el sacrificio que él menciona implica una consagración a Dios. Dios lo que busca de nosotros es obediencia, hermanos. Dios lo que busca de nosotros es ese sacrificio vivo de nuestros cuerpos en servicio al Señor. Pagaré lo que prometí. Sí. Jonás se está refiriendo aquí a que se iba a someter a los deseos y propósitos que Dios tenía para con él. Esta oración de Jonás, en donde vemos que están aquí los salmos, vemos la desesperación. Puede ser la desesperación de cualquiera de nosotros, puede ser la desesperación de cualquier hermano, ¿sí? Pero también debe de estar de manifiesto la confianza en Dios. Si no vamos a confiar en Dios, entonces no hay en quien confiar. Dios es bueno, Dios es eterno, Dios es todopoderoso. La grandeza de Dios está de manifiesto aquí al preservar la vida de Jonás. ¿Por qué? Porque todavía tiene un propósito para él, ¿sí? E inmediatamente que reconocemos quién es Dios, inmediatamente viene la respuesta, ¿sí? Dice Jonás: la salvación es de Jehová. E inmediatamente después dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Inmediatamente que reconozcamos quién es Dios en nuestra vida, vamos a recibir de Él bendición. Vamos a estar en paz con Él. Vamos a empezar nuevamente a caminar de su mano. ¿Sí? Esta es la plegaria de Jonás. ¿Sí? Esta es el reconocimiento de Jehová de quién es Dios. Y este es Dios mismo preservando a Jonás para que pueda cumplir el propósito de predicar a los gentiles de Nínive. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Dice aquí: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué dice la Escritura? Jehová está atento. Dice que su oído está atento al clamor de sus hijos. Se me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sí? Siempre consciente de que su desobediencia lo había llevado allí. Sin embargo, también consciente del gran poder de Dios. Y entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los mares, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi alma de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias olvidan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré
sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Si tú te encuentras alejado del Señor, si tú crees que ya no puedes tener restauración, lee este capítulo para que te des cuenta de la gran misericordia de Dios, para que te des cuenta que Dios está ahí. Sí. Y si aún no eres creyente, también lee este capítulo 2 y te vas a dar cuenta que la gracia de Dios está aquí. Es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente y es un Dios que siempre está atento y cercano al que lo necesita. No te olvides de esto. La salvación es de Jehová y nunca va a ser un logro del hombre. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque estamos seguros, Señor, que tú preservas la vida de todos tus hijos hasta que cumplan todos los propósitos que tú les tienes designados en esta tierra, y los guardas para que un día estén en tu presencia celebrando las bodas del Cordero. Te damos gracias por la vida de tu Hijo, que hizo posible esta reconciliación contigo, Padre. Te damos muchas gracias porque estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, pero tú en tu gran misericordia y amor, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos reconciliaste contigo, Señor. Nos has llevado por estos caminos hasta el día de hoy. Nos vas a preservar, estamos seguros, hasta que cumplamos todos tus propósitos. Y un día, Padre, por tu gran amor, gracia y misericordia, nos vas a sentar en tu mesa contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a abandonar cualquier mal hábito que tengamos. Sé tú nuestro Padre, Señor. Sé tú nuestro ayudador. Te damos gracias, Padre, por lo que hiciste en la vida de Jonás y por lo que vas a hacer en nuestra vida.